Hola, soy Juanita Bejarano Celis, docente de la Universidad Católica de Colombia y líder del semillero en intervenciones innovadoras en psicología educativa. Quiero compartir con ustedes el día de hoy lo que ha sido la experiencia en lo que se ha denominado como educación asistida con caninos y el trabajo que hemos adelantado desde el semillero. En principio, quiero contarles que inicié indagando acerca de lo que eran las intervenciones asistidas con animales por el conocimiento que tenía María Angélica Murcia, quien es terapeuta ocupacional y quien trabajó y ha trabajado por mucho tiempo en intervenciones asistidas con delfines. Su propuesta teórica y metodológica me permitió revisar cuáles eran los beneficios que tenía esta intervención para los niños, para las niñas y sus familias, encontrándome con estudios muy interesantes acerca de cómo la ecolocalización contribuía a estimular ciertas regiones del cerebro y en esa medida pues empecé a involucrarme un poco más, sin dejar de lado que lo que siempre ha sido para mí muy importante es el cuidado animal y involucrarme con los animales ha sido fundamental en mi vida. De manera que en la medida en que yo empecé a aprovechar todos estos conocimientos, a revisar qué existía, pues me permití abrirme a este abanico de posibilidades, encontrando muchísimas personas profesionales que han contribuido de manera significativa a este campo de estudio y sobre todo que han permitido desarrollar técnicas, metodologías y diferentes acciones que permiten el bienestar tanto animal como humano. Fue así que empecé a articular dos elementos fundamentales: el amor que le tengo a los animales con el hecho de que he sido rescatista, pero también con mi ejercicio como psicóloga. ¿En dónde confluye todo esto? Pues en la profesionalización de lo que se ha denominado las intervenciones asistidas con caninos. Esto ha sido para mí maravilloso, entender que como profesionales podemos nosotros trabajar no solamente en el beneficio de los humanos, sino también en el beneficio que puede haber en esta relación humano-animal. Y no es menor porque lo que se ha evidenciado es que el número de mascotas, por ejemplo, en las familias ha incrementado. En un estudio que se realizó aquí en Colombia, se demostró que la mayoría de los hogares tienen perros o gatos. Entonces, ahí empiezo yo también con las familias a trabajar en esa relación, como mirar de qué manera el animal se convierte en un interventor de todo el proceso de la relación familiar, cuál es el papel que cumple cada una de las personas que hacen parte de estas familias, cuál es el rol del animal y cómo esto puede redundar en el beneficio para unos y para otros. Así pues también concientizar a las personas acerca del cuidado animal, de lo que ellos deben hacer para promover su bienestar, su cuidado y asimismo pues también involucrar a muchas personas en la tenencia responsable de los animales, pero también mirar de qué manera pueden contribuir en el momento en que un animal los necesita. Esa fue mi historia con Rocco, con Toby, con Luna y con otros tantos que he podido ayudar. En el caso de Rocco, un viejito que fue rechazado en su casa y lo dejaron abandonado y bueno, lo tuve esos 3 últimos años de vida. Toby, un perrito que encontraron atropellado, también le ayudamos en todo su proceso quirúrgico, lo mismo con Luna, doblemente atropellada, una perrita bastante violentada, pero de alguna manera todo eso influyó para que yo tuviera la posibilidad de empezar a involucrarme de mejor manera con todas estas estrategias, no solamente en términos de lo que podemos hacer como profesionales de la psicología, sino también de la educación. Así que empecé pues a revisar obviamente estos beneficios existentes en esa relación humano-animal. He encontrado algunos artículos en su momento pues que me permitían a mí darme cuenta de esas posibilidades que tenemos. Cuando
tenemos nuestras mascotas, nuestros animales de compañía para aquellas personas que nos gustan, que sabemos que benefician de manera importante a nuestro bienestar, que nos llenan de emoción, que nos llenan de paz. Esto pues es más significativo aún. Así que en un momento se me propuso trabajar con personas mayores y empezaba yo a ver esos beneficios también, ¿no? El hecho de que las personas puedan caminar con sus animales, llevarlos al parque, pensar en que tienen que alimentarlos, en que tienen que darles de beber, llevarlos al veterinario, todo eso contribuye a que las personas se muevan, se piensen en el otro, esos factores de empatía que facilitan esa interacción y esa relación son muy significativos, incluso pensándolo un poco en lo que es el buen vivir, en lo que es el bienestar. Entonces, he encontrado elementos como que la mayoría de personas que han tenido un apego con sus animales cercano, que los quieren, que los valoran, eh, evidencian en ellos bajos niveles de estrés. Asimismo, también cuando se ha reportado la depresión o la ansiedad en algunas personas, muchos de ellos dicen que en efecto los animales contribuyen. O en este estudio que aquí señalo de Branson, nos muestra que aquellas personas que tienen gatos suelen percibir menos depresión. Asimismo, la soledad en aquellas personas que tienen perros. Y esto se debe un poco a ese hecho en que perciban a sus animales significativos para esa interacción, pero también el hecho de que la personalidad de los animales sea distinta también facilita. Entonces, si una persona tiene un gato y el gato es más independiente, el gato de alguna manera no tiene que salir a caminar, como ocurre con los perros, etcétera, pues las personas sienten que eso contribuye también a su bienestar. Y lo mismo, ¿no? Si yo quiero interactuar con otras personas, ser más sociable, a pesar de que yo tenga niveles de depresión o de ansiedad, pues esto asimismo también facilita el hecho en que las personas puedan tener un animal que contribuya a eso. No tengo que sacar al perro, tengo que llevarlo y eso me implica mi socializar con otros. Esos elementos son muy interesantes cuando miramos cuál es ese efecto de la relación y de las características entre los animales. Obviamente también en el estudio que les comento de Colombia, hay personas que no solamente tienen perros o gatos, ¿no? También están los pájaros, los loros, etcétera, que bueno, también hay unos elementos ahí de tenencia responsable de los animales y pues claramente los que no constituyen mascotas, que son los animales silvestres o salvajes, también debemos respetarlos. Así que, de alguna manera, ese vínculo que se establece con el humano y el animal, pues contribuye de manera significativa a la reducción del estrés, la ansiedad, la depresión, mejora las habilidades sociales y fomenta la empatía, que es es uno de los aspectos que en los últimos años ha sido importante trabajarlo, atendiendo sobre todo a esas relaciones que empiezan a distanciarse y a veces a deshumanizarse en algunas ocasiones, fomentando así prácticas poco benéficas. Entonces, dentro de los beneficios también se ha observado un biomarcadores que contribuye de manera importante la relación con los animales. Se hizo este estudio con estudiantes universitarios y se evidenció que con 15 minutos de interacción, ni siquiera eran intervenciones muy específicas, claras y estructuradas, sino eran actividades, estar con el perro, decirle el nombre, ¿no? De alguna manera estar con él, pues implicaba para las personas ciertas marcadores de bienestar, ¿no? Específicamente se midió cortisol en la saliva y pues como se evidencia en el gráfico de la derecha, las personas pues mostraron que tenían menor niveles de estrés en el momento en que interactúan con los animales, ¿no? Esto pues facilita también mirar cómo esa interacción pues puede facilitar esa relación y que objetivamente sea medible. El punto es que
digamos que este tipo de investigaciones suelen ser muy costosas, suelen ser de alguna manera tienen que tener una cierta metodología importante que a veces pues no costean pues algunas personas que están promoviendo este tipo de investigación. Entonces ahí sí creo que valdría la pena mencionar que necesitamos mayor rubro para trabajar sobre este tipo de investigaciones. En ese orden de ideas, cuando empiezo yo a mirar de qué manera contribuye el animal, de qué manera se facilita esa relación, entonces yo digo, bueno, hay que profesionalizarse. Pues, entonces, cuando trabajé, estuve estudiando con Cruz Roja Colombiana, con el Centro Canino, en donde me permitieron a mí evidenciar cuáles son esos elementos que pueden ser importantes para contribuir a la profesionalización de esta área de trabajo. Ahí fue donde encontré que hay personas, que fisioterapeutas que trabajan con caballos, como lo mencionaba, personas que trabajan con delfines, personas que trabajan con animales de búsqueda y rescate. Entonces ahí digamos que se empieza a ampliar el espectro y sobre todo empieza uno a darse cuenta que existen metodologías específicas que le implican a las personas pues ser muy rigurosos con los elementos que hay que abordar en la interacción humano-animal. Esto no lo veía tan detallado en las descripciones que eh, presentaban en las investigaciones previas. Probablemente sí hay mucho rigor metodológico, sí hay muchos trabajos que implican pre, post y actividades estructuradas, pero a lo que voy es que no había como un método estandarizado que permitiera de alguna manera, pues, ver cuál era la validez, ¿no? Por lo menos contextual de estas intervenciones. Y eso lo encontré cuando empecé a trabajar con CETAC y me certifiqué en CETAC, que es una entidad que trabaja precisamente en las terapias asistidas con canes. Ellos hacen parte de la organización internacional IAHAYO, quien es la que promueve precisamente esos mínimos de interacción humano-animal y muestra de qué manera podemos nosotros trabajar con los animales, con ciertos animales, bajo ciertas circunstancias éticas que nos permiten a nosotros, pues, integrar esta relación humano-animal. Yo me centré en específico en la educación asistida con animales, que es una rama, digamos, como de de estas intervenciones que nos permiten a nosotros de manera objetiva, centrada, planificada, estructurada y de manera interdisciplinaria poder, digamos, como articular todos esos elementos de la educación y de la intervención con animales. En específico, entonces allí hemos trabajado en varios protocolos que se basan en el método CETAR, pero que lo interesante ha sido como contribuir en una línea en específico y es el desarrollo de habilidades socioemocionales. Cuando yo trabajé educación asistida con animales, pues tenemos no solamente que atender cuáles son esos aspectos de la psicología de la educación que podemos proponer, sino también involucrar otro tipo de pues, profesionales. Allí fue central trabajar con educadores, sobre todo con la profesora Nidia Martínez, quien conmigo ha trabajado alrededor del tema y con los profesores, por ejemplo, del Club de Desarrollo Mundo Delfín, con quienes articulamos las estrategias. ¿Esto por qué? Porque dentro del método CETAC se plantea una estructura triangular. Esto implica que está el profesional experto, que vendría siendo el educador, que vendría siendo el profesor de aula o el asistente de aula, que nos pueden estar colaborando en este ejercicio, pero también está el receptor de la intervención, que vendría siendo el niño, en este caso, la niña, los estudiantes, quienes son los que están allí para trabajar con los animales. Pero además de eso existe algo que se denomina la unidad de intervención y es el
técnico de la intervención, que es un profesional que sabe de cuidado animal, que sabe de lo que son las intervenciones asistidas con caninos, y está el animal de terapia, que debe ser un animal certificado. Esos son otros los elementos que me pareció súper fundamental, y es que por ejemplo, en el documento que les comentaba sobre los biomarcadores y demás, se trabajó con animales en específico que eran de mascotas de casa, no eran animales entrenados, lo cual no tiene dificultad porque si lo vemos es una actividad en donde estamos hablando con el perrito, estamos interactuando, pero ya cuando necesitamos que el animal cumpla unas características especiales, teniendo en cuenta los protocolos de trabajo, pues sí se requiere que sea un animal entrenado. Entonces, la estructura nos permite a nosotros darnos cuenta además que la interacción entre el estudiante, por ejemplo, que es el receptor de la intervención, y el técnico es mínima. Puede haber una interacción, pero es mínima. Lo que nos interesa es centrarnos en el profesional junto con el receptor de la intervención y en el receptor de la intervención y el animal, que se cree un vínculo. Esto es algo fundamental que trabaja CETAC, y es que se considera que el apego, la relación que se establezca con el animal es la base para generar motivación en los procesos de aprendizaje. Y esto fue lo que empecé yo a darme cuenta, que los niños de por sí, ya algunos de ellos, no todos, o los estudiantes, suelen ser muy receptivos con el animal. Si las maestras dicen, este chiquito antes no saludaba o no tenía en cuenta lo que decía su compañero, ahora estando con el animal se logra hacer eso. Claro, todo el tiempo es dando, de alguna manera, monitoreando y dando instrucciones específicas para que esto también se logre, pero esto implica de alguna manera una articulación entre todo el equipo para que se logre un beneficio tanto para el animal como para la persona. Entonces, esta educación asistida con animales requiere estructura, objetivos claros, un desarrollo teórico que permita fundamentar por qué es que estamos haciendo esta praxis, en qué nos estamos basando, bajo qué metodología, que como ya lo he dicho es el método CETAC, pero además de eso, las personas involucradas todas tenemos certificación específica que nos permite también articularnos, ¿sí? Entonces, todos sabemos de alguna manera en el ejercicio práctico cómo es que vamos a ir desarrollando nuestro rol. Y eso es fundamental también para atender las necesidades de los receptores de la intervención como de los animales. Creo que eso es parte fundamental del método. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta son la manera en cómo se va a ir desarrollando la actividad, que requiere unas fases específicas y también requiere de una evaluación, que esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en que uno empieza a desarrollar el ejercicio. Parte de lo que nosotros hemos venido desarrollando tiene que ver con el hecho en que veamos que es necesario tener todos los protocolos, en específico, actividades claras, concretas, con objetivos medibles y alcanzables que nos permitan a nosotros de manera interdisciplinar mirar de qué manera va progresando el estudiante. Y eso fue lo que hicimos con la profesora Nidia Martínez para trabajar las habilidades socioemocionales en niños y en niñas, y creamos una serie de talleres y actividades basándonos en la propuesta de Rafael Vizquerra sobre inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, y articulándolo con lo que sabemos del método CETAC. Entonces tenemos alrededor de 22 actividades en el protocolo, tenemos objetivos específicos para cada una de ellas, nos fijamos como metas y momentos claros y una evaluación que nos permite hacer la valoración. También tenemos en cuenta cuáles son esas habilidades que requiere el perro para que pueda realizar esa actividad con los niños, ¿no? Deben ser habilidades que le permitan al animal también encontrarse en un espacio tranquilo, benéfico, donde pueda así también pues gozarse y disfrutarse de lo que está viviendo con los niños. Entonces, esos son los elementos que se concretan en esa guía, que
pues con mucho gusto la tenemos disponible cuando sea publicada. ¿Y qué pasaba con los estudiantes universitarios? Bueno, ¿qué nos exigen entonces los empleadores? Estudiantes que tengan habilidades de colaboración, comunicación asertiva, habilidades que les permitan a ellos desarrollar determinados proyectos que puedan resolver fácilmente, pues los diferentes momentos de la práctica. Además de eso, estudiantes con habilidades sociales que puedan de alguna manera enfrentarlos a la nueva realidad. Esto nos implica a nosotros pues hacer ejercicios que en algunos momentos lo que se ha evidenciado es que se hacen como extracurriculares porque pocos los podemos integrar como tal en el aula, pues si bien hay trabajo colaborativo y demás, como que no es el enfoque concreto y el objetivo, pues desarrollar esas habilidades más allá, pues de que los estudiantes presenten sus ejercicios de clase y demás. Entonces, aquí nos propusimos hacer concretamente con los estudiantes del semillero actividades específicas para que ellos pudieran explorar esas, en específico, las emociones. Ahí fue donde nos centramos y por eso le invitamos a UA y a Diana Rojas Aguado, quien es psicóloga y experta en intervenciones asistidas con animales. UA es un animal que ha sido certificado, que trabaja tanto en hospitales, clínicas, como en el área educativa. En este caso, pues es una perrita que claramente se vincula de manera tranquila con las personas y Diana es muy rigurosa también teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con bienestar animal. Entonces acá hablamos de una perrita que es tranquila, que es una perrita que permite que otros la toquen, permite que otros le puedan dar fácilmente las croquetas como reforzador, etcétera. Y además de eso, pues cumple con todo lo riguroso, pues, de cuidado veterinario. Acá nosotros revisamos que la perrita esté vacunada, esterilizada, y sino que tenga los cuidados específicos, que sea una perrita que luego de la actividad pueda salir y jugar y de alguna manera pues ser animal. Entonces, estos elementos sé que Diana los tiene muy claros y con ella de alguna manera nos permitimos trabajar en todos esos elementos que hacen que sea un buen binomio para nuestro trabajo. ¿Qué hicimos con los estudiantes? Nos reunimos con Diana, ya les comentaba que era psicóloga y técnica en intervenciones, y le preguntamos a los estudiantes que querían trabajar ellos frente a la identificación de emociones como parte de esta propuesta de inhabilidades. Y ellos decían, bueno, queremos trabajar alrededor de lo que es la ira. Entonces nos planeamos con Diana y con ellos todo un ejercicio. Bueno, revisemos teóricamente cómo tenemos la ira, qué es lo que queremos explorar y empezamos a hacer un trabajo que básicamente son tres partes, ¿no? La primera, en donde se trabaja un aspecto de mindfulness, en donde los estudiantes se relajan, están tranquilos para empezar a trabajar con el binomio, que es Uva y Diana, y posteriormente empezamos a conversar acerca de lo que es la ira y en qué momentos ellos han podido experimentar la ira. Este escenario permite que los estudiantes de manera tranquila comiencen a conversar sobre sus propias vivencias y ellos reportan que el hecho en que el canino esté hace que de alguna manera puedan aflorar un poco más los sentimientos, que se cree un escenario de confianza y de escucha de parte de todos los estudiantes del semillero. Y al final, cuando conversamos sobre esto, damos también una serie de técnicas de mindfulness para que ellos puedan trabajar desde sus casas y otros escenarios con esta emoción identificada. Posteriormente se hace una sesión de cierre, de relajación y evaluación de la sesión.
Entonces, aquí podemos ver un poco cómo fue la interacción. Los estudiantes escriben, conversan, comentan, afloran los sentimientos. En la foto a mano izquierda, Uva apenas sintió que la estudiante estaba llorando, se le acerca y le pone la pata. Esos son los elementos también de empatía que surgen en esa interacción humana-animal y que ella logra hacer fácilmente se vincula con las personas, ¿no? Y esto tiene pues desde la etología también una correspondencia con esa, como esa necesidad de cuidado que también pueden llevar los animales a aflorar. Entonces, pues las principales reflexiones que nos quedan de estos ejercicios que hemos realizado desde el semillero es que hay que mirar esos beneficios humano-animal como efectos reales que pueden ser medibles y que pueden contribuir de manera significativa a crear nuevos escenarios de aprendizaje y de enseñanza, de pensarnos de alguna manera en nuevas formas de educar y de hacer que los estudiantes se involucren de manera activa en su proceso de aprendizaje. También hay que dar cuenta de la necesidad de profesionalizar. Entonces, se hacen muchas actividades, se hacen muchos trabajos alrededor del tema, pero sí es importante tener un método claro que permita ver el contexto en el que se realiza y la manera en cómo el grupo interdisciplinar logra articularse para dar lo mejor de la sesión. Es importante que se siga considerando el bienestar animal como un eje fundamental y para ello es necesario revisar los protocolos de bienestar animal antes, durante y después de la sesión. Esto lo tiene que tener muy claro el técnico, que es la persona que está de alguna manera dirigiendo al animal y contribuyendo al escenario, pero es él el que se encarga de mirar hasta dónde también el animal puede dar. Puede ser que el animal se abrume por X o Y razón y es él el encargado de hacerlo y está bien que el animal deba salir de la sesión. En ese caso tendríamos un animal que esté allí como presto también a seguir contribuyendo al escenario, pero no se puede forzar nunca el trabajo del animal. Y hay que mirar cómo la evidencia científica sigue respaldando todas las acciones en reducción de estrés, ansiedad y depresión. Pero nuestra gran tarea es mirar de qué manera ahora con este método, con las sesiones, pues sí, podemos hablar de esas habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes y su desarrollo. Esto está implicando que podamos articularnos con el semillero de psicometría para generar un protocolo de medición de las habilidades socioemocionales y luego hacer todo el tema de la intervención y ya con estos previos pilotos que hemos hecho sabemos que podemos organizar alrededor de este ejercicio un protocolo específico con estas herramientas que nos permitan hacer la evaluación concreta de las habilidades y sobre todo estaría regulado por pares y por jueces para dar una validación importante a este instrumento. Les agradezco el escenario, el espacio y el tiempo y espero que este